Cuando la fe sobrepasa la razón, es un milagro. Cuando la realidad supera la ficción, es incomprensible. Cuando la ciencia no encuentra una respuesta, el horizonte entre lo inexplicable y lo imposible desaparece. Matergia, realismo fantástico con Rafa Mercado. A continuación mostraremos las evidencias científicas de los arqueólogos Jorge Calero y Mildred Fernández, presentadas en su documento Chincana, Misterio Resuelto, un pasaje secreto del Inca. Vista del lado oeste del templo en H. Nótese las cornisas curiosas. Fotografía de dron donde se aprecia la cercanía del templo en H a la formación geológica denominada Rodadero. Plano de planta del templo en H. Templo en H. Templo en H, alineamiento del pasaje noreste a la salida del sol en el solsticio de junio. Templo en H, alineamiento del pasaje sureste a la salida del sol, marzo y septiembre. Templo en H, pasaje central con orientación norte-sur. Nótese que presenta una escotadura en la que se alinean en diferentes épocas constelaciones andinas. Templo en H, alineamiento de la constelación andina Orcochillae, Lira, en el pasaje central con orientación norte-sur. Templo en H, alineamiento de la constelación andina Yamacancha, corona boreal, en el pasaje central con orientación norte-sur. Templo en H, alineamiento de la constelación andina Colca, las Pléyades, en el pasaje central con orientación norte-sur. Nótese el resquebrajamiento de la caliza producto de una detonación por un explosivo introducido en el pasaje subterráneo que se encuentra hacia el sur, siendo la continuación del pasaje central. Vista de la porción sur del templo en H. Pasaje contiguo al templo en H, lado oeste, con orientación norte-sur. Esta es la estructura subterránea adyacente al templo en H. En su porción norte presenta 7 ventanas. Coincidentemente, tiene la misma disposición de las 7 estrellas que conforman la corona boreal, la que es denominada como Yamacancha en el sur andino.
El templo en H presenta una similitud con la iconografía del Horizonte Medio y periodo intermedio tardío, estando estos templos en H abocados a una deidad femenina. Concurrentemente, el templo en H, que identificaron los arqueólogos como una puerta de la Chincana, es de connotación femenina, pues fue abocado a la esposa del Inca. Aquí algunas representaciones de templos de connotación femenina desde el 800 a.C. hasta el 1600 después de Cristo. El templo en H, en la porción superior oeste, presenta un altar, el que se encuentra en la parte superior del pasaje oeste del templo, y a la vez frente al altar se evidencia un elemento lítico con una escotadura, la que le hace sombra en el atardecer para el solsticio de diciembre. En el sector de Collaconcho se han identificado altares que tienen pantallas, las que forman escotaduras a través de sombras proyectadas a dichos altares en determinadas épocas del año, ya sea al amanecer o puesta de sol. A continuación mostraremos la evidencia científica lograda por los arqueólogos sobre el trazo de la Chincana de Sacsayhuamán. Esta es la vista donde se señala el área que se designó como pasillo en Sacsayhuamán. Aquí una vista más cercana del pasillo de Sacsayhuamán. Vista del pasillo de Sacsayhuamán. Nótese el trazo del pasaje subterráneo. Sector del pasillo de Sacsayhuamán. La arqueóloga Mildred Fernández señala un posible acceso de emergencia de la Chincana. Grilla de 3 metros por 30 metros con un intervalo de 1 metro ejecutada para la prospección con georradar aplicada en el área denominada pasillo en Sacsayhuamán. Nótese las anomalías que definen una estructura trapezoidal, el mapa de calor del radargrama en el área denominada pasillo. Este es el mapa de calor del radargrama en el área denominada pasillo. Este es el radargrama del área denominada pasillo registrado en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Aquí mostramos las anomalías que definen una estructura trapezoidal con los mapas de calor del radargrama en el área denominada pasillo. Nótese las anomalías que definen una estructura trapezoidal. Aquí el mapa de calor del radargrama del área denominada pasillo en Sacsayhuamán. Este es un dibujo 3D en base a la interpretación de los radargramas obtenidos en la grilla de prospección con el georradar, ejecutada en el área denominada pasillo. Esta es la explanada de Sacsayhuamán, el sector donde se aplicó una grilla para la prospección con georradar. Esta es la grilla de 7 metros por 20 metros con un intervalo de 1 metro para realizar la prospección con georradar aplicada en la explanada de Sacsayhuamán. Estos son los mapas de calor de los radargramas transversales, registrados en la grilla ejecutada en la explanada de Sacsayhuamán. Nótese las anomalías que definen una estructura trapezoidal. Esta es la reconstrucción 3D en base a la interpretación de los radargramas obtenidos en la grilla de prospección con el georradar ejecutada en la explanada de Sacsayhuamán. Esta es la reconstrucción 3D en base a la interpretación de los radargramas obtenidos en la grilla de prospección con el georradar ejecutada en la explanada de Sacsayhuamán.
Esta es la grilla de 36 metros por 20 metros, con un intervalo de 1 metro, realizada para la prospección con georradar aplicada cerca al rodadero. Nótese las anomalías que definen esta estructura trapezoidal registradas en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Aquí el mapa de calor y los radargramas. Este es el dibujo en 3D, en base a la interpretación de los radargramas obtenidos en la grilla de prospección con el georradar ejecutada cerca al rodadero. Esta es la vista de la porción sur del templo en H. Nótese el sector donde se encuentra el pasaje tapiado, que a continuación da paso al subterráneo que une Sacsayhuamán con el Coricancha, en el que se realizó una grilla de prospección con georradar. Esta es la vista de la porción norte del templo en H. Nótese el sector donde se encuentra el pasaje tapiado, que a continuación da paso al subterráneo que une Sacsayhuamán con el Coricancha. Esta es la grilla de 4 metros por 5 metros con un intervalo de 50 centímetros para la prospección con georradar, ejecutada en la porción sur del templo en H. Nótese las anomalías que definen una estructura trapezoidal. A continuación, el mapa de calor del radargrama. Aquí el radargrama registrado en la grilla desarrollada en la porción sur del templo en H. Más evidencias. Nótese las anomalías que definen una estructura trapezoidal. Esta es la reconstrucción 3D en base a la interpretación de los radargramas obtenidos en la grilla de prospección con el georradar ejecutada en la porción sur del templo en H. Nótese el trazo del pasaje subterráneo en la porción este del templo en H en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Grilla de 3 metros por 3 metros con un intervalo de 50 centímetros, realizada para la prospección con georradar ejecutada en la porción este del templo en H. Nótese las anomalías que definen la estructura trapezoidal. Este es el mapa de calor del radargrama. Este es el radargrama templo en H en la porción este, registrado en la porción sur del templo en H. Nótese las anomalías que definen una estructura trapezoidal. Mapa de calor del radargrama, logrado en el templo en H en la porción este. Radargrama, templo en H en la porción este, registrado en la porción sur del templo en H. Representación en 3D en base a la interpretación de los radargramas obtenidos en la grilla de prospección con el georradar ejecutada en la porción este del templo en H. En las imágenes mostramos el trazo desde la explanada próxima al rodadero hacia Moyoc-Marca. Ese es el trazo del pasaje subterráneo denominado La Chincana desde el templo en H hasta las orillas del río Choquechaca. Las alineaciones astronómicas y solares descubiertas en el misterioso Templo H de Sacsayhuamán y en los antiguos Usnus que lo rodean no son simples coincidencias. Revelan una sabiduría ancestral que articulaba el tiempo, la geografía y lo sagrado. Estos templos estaban cuidadosamente orientados hacia los solsticios y equinoccios, marcando momentos clave del año agrícola y espiritual de los incas. En ciertas fechas, los rayos del sol ingresaban con precisión por pasajes y nichos, iluminando altares y generando sombras con un sentido simbólico profundo. Todo esto sugiere que el recorrido de la Chincana, ese mítico pasaje que uniría el Coricancha con Sacsayhuamán, no solo fue pensado como un vínculo físico, sino como un eje sagrado, donde se alineaban el cosmos, la tierra y el poder del Inca. Comprender estas conexiones nos acerca más a la espiritualidad andina y a su forma única de leer el universo desde las piedras y la luz del sol.
Cuando la fe sobrepasa la razón, es un milagro. Cuando la realidad supera la ficción, es incomprensible. Cuando la ciencia no encuentra una respuesta, el horizonte entre lo inexplicable y lo imposible desaparece. Matergia, realismo fantástico con Rafa Mercado.